Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Felipe Vallejos, estratega y consultor político. Felipe, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y me demoré en llegar, pero era por buena causa. Qué bueno, Gracias, Felipe. bienvenido. Felipe, haciendo una panorámica, una radiografía sobre el proceso electoral, tu opinión al respecto y lo que viene después. Bueno, nadie sabe lo que viene. Vamos a ver qué puede pasar. Yo creo que el proceso electoral fue bastante pacífico. Salimos rápido de eso. La noche del domingo, cuando se emitió el primer boletín, no sé si lo vieron, sintieron en la calle con una tranquilidad. No había algarabía por una victoria. Tampoco había una situación como de presión, porque los resultados en las encuestas más creíbles, había una situación donde claramente había un ganador, se quedaba en primera vuelta, y eso ayudó un poco a que el proceso fluyera. Y creo que fue positivo, el hecho de que antes de los 60 minutos después del primer boletín, a las 8:30 de la noche, Abel Martínez subió un video llamando al presidente de la República, y creo que poquito antes de las 10 u 11 de la noche, el presidente Leonel Fernández informó que había llamado al presidente Abinader para felicitarlo. Eso habla de madurez, eso habla de un proceso que evidentemente pasó sin grandes contratiempos, y qué bueno por la República Dominicana y su proceso democrático. Felipe, nos ha llamado la atención la alta tasa de abstención registrada. ¿A qué crees que se ha debido? Bueno, principalmente por un tema de que quizás la gente sentía que esto estaba decidido, que no valía la pena tanto, que no necesitaban mi voto. Pero la Junta Central Electoral, los candidatos, la sociedad civil, hizo una campaña fuerte de cada voto cuenta. Cada voto es importante para decidir el futuro del país. Sin embargo, creo que es de preocupación el hecho de la abstención. Era esperable en las municipales porque históricamente ha sido así. Las municipales no concitan tanta atención, pero la presidencial sí. En la República Dominicana el voto es voluntario. Hay una inscripción automática prácticamente, o sea, todo el mundo que tiene más de 18 años está habilitado para votar, a excepción de alguna situación judicial que pueda tener, pero no es obligatorio ir. En otros países era obligatorio y la abstención aún así era muy alta. En cambio, en la República Dominicana, en el 2016 votó el 70% del padrón. En el 2012 votó el 70% del padrón. En el 2020, entendible, votó el 55% del padrón. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente ahora no hay una aplicación sanitaria de emergencia, sino más bien un llamado de atención a los candidatos de que ninguno de esos tres, de los principales por lo menos, representaban a estas personas que decidieron quedarse en su casa. Y porque básicamente desde el 1966 no se veía esa abstención tan grande. Yo recuerdo en los años 90 que hasta se dividió el asunto de los hombres en la mañana o la mujer en la mañana, los hombres en la tarde. Y vimos en el exterior también como un 46% casi de abstención. Pero además tengo amigos, analistas, que dicen algo válido, que hubo una situación con el padrón, que mucha gente que votaba aquí, que quizás en algún momento estudió en el extranjero, pero muchos dominicanos retornan a su país, estaba empadronado en el exterior, o la gente que vivía en el exterior, de repente apareció que su lugar de votación era a 3 horas de donde vive en Estados Unidos, en Europa, pero quizás esos temas no son tan relevantes en términos numéricos como para hablar de una abstención alta. Yo creo que aquí el principal síntoma es de un desencanto. Ojo con ese 1% que sacó Roque. No digo que sea malo o que sea bueno Roque, eso será cuestión de otra conversación, pero definitivamente que ese porcentaje que sacó Roque de 1% y tanto, de un discurso bastante recalcitrante, vamos a decirlo, por lo decirlo menos, llama poderosamente la atención. Entonces, cuidado con el desencanto, cuidado con la desconexión, porque eso de alguna forma va lacerando de a poquito la democracia. Bueno, y ahora que haces esa reflexión y mencionas a Roque, uno también piensa en ver cómo algunos partidos tradicionales que en algún momento fueron muy fuertes, como el PLD, resultaron castigados en esta jornada electoral. Y ya que refieres a Roque y ese discurso tan radical, y viendo uno los fenómenos que acontecen en nuestra América Latina, como el caso de El Salvador, como el caso de Argentina con Milei, ¿crees que en República Dominicana ahora se esté marcando una transición entre la vieja política que ha dividido el presidente Luis Abinader y una nueva política que puede iniciar a partir del 2028 y que pueda resultar electo un fenómeno, digamos, que fuera de lo común aquí en el país? Pienso que estamos lejos todavía, o quizás nunca veremos en República Dominicana un fenómeno Milei, un fenómeno Bukele,
un fenómeno Bolsonaro que irrumpen de repente y encantan a las masas. Porque yo creo que el votante dominicano tiene dos características importantes de los últimos 20 o 30 años. Primero, reelige a sus presidentes, salvo crisis severa económica. En el caso de Hipólito, bueno, no tuvo la suerte. Pero luego, Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader. Es decir, siempre le da esa segunda oportunidad a los presidentes. Y en segundo lugar, realmente si nos fijamos en el modelo económico y social y político, por supuesto, de los gobiernos de PRD, PLD y ahora PRM, que nace de las entrañas del PRD, es prácticamente un modelo bastante sostenible en el tiempo con respecto a las formas. No es un modelo que varíe tanto. Por eso aquí en República Dominicana no hablamos de izquierda, de derecha, de centro, porque verdaderamente si tuviéramos que situarlo en el espectro político, los gobiernos y los partidos dominicanos, partidos políticos, son bastante de centro derecha. Aunque en la génesis del PLD pudiera notarse que hay una cuestión progresista o que en el PRD era una socialdemocracia, verdaderamente el modelo económico, político y social es bastante similar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un modelo sostenible en el tiempo y que el votante dominicano, independiente de qué candidato le simpatice en dado momento, pues vota por ese modelo tradicional que debe mejorar, por supuesto, pero siempre sobre la base de ciertos parámetros que no van a variar tanto. Como no varía tanto la demanda de un nuevo modelo económico, político y social y los partidos se mantienen fuertes porque se aferran a ese modelo, es que hace más difícil la irrupción de un partido o de una figura así como diferente o outsider en este caso que ha ocurrido en otros países. Felipe, hay un caso, por ejemplo, en el caso electoral, o el tema de los diputados, que es el asunto del método de Hon, que no le dan como la cantidad de votos necesarios. Eso ocurrió también con el caso de José Horacio, que sacó tantos votos como que no se le completaron. Si tu opinión al respecto sobre eso, si eso debería de cambiar. Yo creo que hay que repensar el modelo. Un día de muchas emociones yo dije que hay que eliminarlo. Varios me dijeron que era peor no era la enfermedad, sino la cura. Pero creo que hay que repensar el modelo. Porque si el modelo de Hon, el método de Hon, busca que quien tenga la maquinaria electoral más avasallante de todos en un momento dado no obtenga todos los puestos disponibles, pues obviamente tenemos un problema grave. Porque si vemos en el Senado actualmente, ¿con cuántos senadores quedó el PRM? Con 29. ¿Con cuántos diputados quedó el PRM y aliados en la Cámara? 140, 144, de 190. Es el control absoluto del poder. Entonces, si el método de Hon establece en su origen que busca de alguna manera la representación de distintas fuerzas, pues hay que repensar el modelo definitivamente. No sé si eliminarlo, tengo que ser responsable ahí y quizás me extralimité al decir que hay que eliminarlo, pero definitivamente que hay que repensarlo para que verdaderamente la gente pueda votar de manera directa por los representantes que más le simpaticen. Bueno, y al tú mencionar esa mayoría en el Congreso y obviamente en la elección del presidente Luis Abinader en un segundo mandato, pues uno dice, bueno, la voluntad popular era lo que quería, hay un control absoluto, pero veo también algunos analistas diciendo que eso es peligroso porque incluso las dictaduras empiezan así. Yo en términos personales digo, creo que no, porque obviamente es la voluntad popular quien decide en las urnas. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tipo de planteamientos? Yo pienso que no es peligroso y pienso que antecedentes hay. Leonel Fernández en sus gobiernos tuvo una mayoría importante. Danilo Medina tuvo su Congreso, porque Danilo Medina decía en la campaña, yo quiero mi Congreso. Bueno, y lo tuvo. Y luego entonces Luis Abinader ahora consolida su poder. No es nuevo, no creo que sea peligroso, porque incluso por más que tenga los votos para pasar reformas importantes, el presidente Abinader sabe que aquí la situación puede prenderse fácilmente, una situación de angustia, de colapso social o por lo menos de protestas importantes si no logra el consenso necesario con las fuerzas políticas opositoras y por supuesto con la sociedad civil. Pero entonces, pero en ese sentido, porque tú analizas ahora lo del tema de la cuestión del Congreso, pero vimos el caso de la Fuerza del Pueblo que entonces lograron como dos partes importantes de la senaduría, que fue el caso de Omar en el distrito y Falo Bautista, que eso se sabía que iba a ganar. Sí, pero además la Romana sorprendió, porque Exacto. de hecho el senador electo de la Romana de la Fuerza del Pueblo ni siquiera fue aliado con el PRD ni el PLD, llegó solo, en ese sentido, meritorio. Esos tres senadores probablemente ni siquiera puedan
ser el segundo bloque opositor en el Senado, porque ya se está hablando de que los supuestos senadores electos aliados al PRM que participaron por otros partidos van a formar un bloque diferente. Y esos son 5 senadores. Y eso tiene una cuestión estratégica de fondo, que es básicamente que esos senadores puedan elegir a su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura, bloqueando entonces a los senadores del de la Fuerza del Pueblo, que serían el tercer bloque en importancia en el Senado. Pero definitivamente es un tema que va a ser bastante interesante. Y claro, el PRM hará estos rejuegos porque tiene la mayoría y evidentemente tiene la pauta de los próximos 4 años. En esta contienda electoral hay tantas lecturas que uno puede dar, que la gente ha querido que el presidente Luis Abinader siga dirigiendo los destinos de la nación, que el presidente Leonel Fernández sea quien represente la oposición, que el PLD necesita una renovación de su liderazgo, necesita reflexionar. ¿A ti qué te ha dejado de reflexión, Felipe? Y sobre todo porque estamos viendo ya el 2028, postulantes posibles que surjan de muchas organizaciones, como democráticamente debe ser, y al mismo tiempo mucha gente diciendo en el mismo PRM que ya tienen sus favoritos cuando el presidente ni siquiera se ha juramentado para el segundo mandato. Sí, tienes razón ahí. Bueno, yo creo que el PLD, si en el 2020 tenía que buscar una forma rápida de reinventarse y no lo hizo, porque creyó que las siglas iban a pesar y la famosa estructura se iba a manifestar, 2 cosas que se cayeron en este domingo 19 de mayo. Ahora es más crítico que nunca buscar esa renovación. Pienso también que la necesidad de renovación es profunda en el PLD. Sus dirigentes más jóvenes lo saben, porque si no, ¿para qué luchar por un partido que no tiene la voluntad de reinventarse? Pero eso a su vez va a chocar con la necesidad de supervivencia política y hasta personal del presidente Danilo Medina. No es verdad que Danilo Medina va a ceder la presidencia al PLD de buenas a primeras, solamente porque aquí se le ha dicho que el PLD está en una fase crítica de extinción. Entonces, ahí habrá que ver hasta dónde llegan los dirigentes del partido, los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana con su compañero presidente y decirle, presidente, o nos renovamos o nos vamos todos. Entonces, en ese sentido, la tiene muy difícil. No así la Fuerza del Pueblo, que tiene una situación bastante interesante. Salió dignamente la elección presidencial, 1.2 millones saca Leonel Fernández, que demuestra... Y se coloca en la segunda fuerza política. De inmediato, y es el líder opositor. Y el de mayor crecimiento realmente en términos de votación. En términos reales de votación, el que más creció con respecto al 2020. Sí. Eso también te dice a ti que ese 8% de aquel 2020 era medio engañoso, que no era verdad que tenía un porcentaje tan bajo. Lo que pasa es que mucha gente pudo quizás hacer el cálculo de yo votaría por Leonel Fernández, pero quien tiene más posibilidades de sacar al PLD era Luis Abinader en ese momento. Entonces la Fuerza del Pueblo queda en un momento interesante. Ojo, también tiene que renovarse. No es verdad que va a llegar y va a reconectar con la juventud o con distintos estratos socioeconómicos o demográficos con los mismos dirigentes de siempre. Porque yo digo que la Fuerza del Pueblo nació grande, pero nació maduro, vamos a decir. No es un partido joven en su conformación de matrícula. Y eso tiene que tomar nota Leonel Fernández y su dirigente de mayor proyección, que es Omar Fernández. Felipe, con tu permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos con nuestra interesante entrevista de la noche. Felipe Vallejos, destacado consultor y estratega en comunicación política, nos acompaña y estamos hablando de la reciente elección del presidente Luis Abinader y por supuesto del resto de los congresistas en esta entrega. Felipe, el presidente Luis Abinader inmediatamente resultó electo, invitó a una conversación a sus contendores, Abel Martínez y Leonel Fernández. Sin embargo, bueno, se informó después que el presidente Leonel Fernández tenía una situación gripal, suspendió la reunión. ¿Qué te pareció esto y cómo ves el manejo desarrollado en términos protocolares? Bueno, en términos protocolares tú sabes más de eso que yo, pero creo que fallido completamente, en el caso del PLD sobre todo. Pero bueno, el domingo 19, si se acuerdan en las palabras del presidente Abinader a eso de las 10 de la noche, el presidente Abinader dice, no me voy a reelegir,
no voy a buscar una reforma constitucional, no hay tiempo que perder, hay muchas cosas pendientes y voy a invitar a hablar a los candidatos presidenciales, y ha cumplido su palabra. Esta semana invitó a los candidatos presidenciales, no vio a Leonel Fernández, porque este le pidió un aplazamiento dado una situación de salud. Pero también interesante ver la reacción de los partidos, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, porque de alguna manera como que se molestaron, porque Luis Abinader quería hablar directamente con los candidatos, no con los partidos. Si a Luis Abinader hubiese querido hablar con los partidos, él agarra y le dice al presidente del partido, Paliza, le dice a la secretaria general Carolina Mejía, nos sentamos partido con partido y nos sentamos con la cúpula del PLD y nos sentamos con la cúpula de la Fuerza del Pueblo. De entrada y desde siempre, del primer minuto, el presidente Abinader, estemos o no de acuerdo, digamos o no que es más productivo juntarse con los partidos. Luis Abinader, el presidente electo, reelecto, quería juntarse con ambos candidatos presidenciales que habían sido sus principales rivales. En ese sentido, la reacción protocolar no fue la adecuada y encima de eso, si hay una situación de crispación, por lo menos, como se dice popularmente, la ropa sucia se lava en casa. Y el PLD no tiene un solo centímetro de margen para quedar mal parado frente a estas situaciones luego del descalabro del domingo. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tomar nota, pero parece como que no sé qué tiene que ocurrir para que se den cuenta que tienen que reaccionar y manejarse de la manera más apropiada posible. Bueno, se filtró hasta un audio de Sí, Charlie que no se van a Mariotti. reunir en la casa. Sí, bueno, es que evidentemente no es una reunión partido con partido, es entre líderes. Claro. Y que lo queramos o no, les guste o no, Abel Martínez es un líder hoy por hoy. Sacó 500.000 de votos, que quizás comparativamente hablando con respecto al 2020 y el 2016 no es mucho. Danilo Medina sacó 2.8 millones, creo. Gonzalo Castillo sacó 1.5 y ahora estamos en 500.000. Pero hoy por hoy es el ex candidato presidencial del PLD y reconocido por sus rivales. En ese sentido, un encuentro era básicamente para ir allanando el camino, porque Abinader sabe que por más que tenga los votos, necesita el mayor consenso posible para pasar sus reformas en vista de que no se va a reelegir. Si no se va a reelegir, les garantizo que el presidente Abinader está pensando cómo va a salir de esa puerta y de esas escalinatas de Palacio Nacional el 16 de agosto del 28. No, y sobre todo con una mayoría en el Congreso que requiere la opinión de los líderes opositores. Por supuesto. Felipe, en el segmento pasado, tú hablabas del caso del PLD, pero ¿cómo tú visualizas luego de las elecciones del domingo partidos como el PLD? ¿Tú crees que vaya a pasarle a ese partido igual que el PRD y que terminemos aquí en República Dominicana como Estados Unidos, que son dos partidos? Mira, yo soy de la opinión personal de que aquí pueden existir más de dos partidos grandes. En los últimos 4 años nos daba la impresión de que existían 3 partidos grandes, el PLD y el PRM, y venía en ascenso la Fuerza del Pueblo. Ahora se han volteado los roles. Es el PRM y la Fuerza del Pueblo los dos partidos grandes y el PLD están entredichos. Es tarea del PLD de no reducirse a la nada, de no quedar con las siglas, de no llegar a la próxima contienda electoral y sacar un 1.5 o 5% o llegar incluso por debajo del reconocimiento jurídico de la Junta Central Electoral. Eso es lo que ha ocurrido con el PRD. En ese sentido, hay tiene que tomar nota. Yo pienso que el espejo del PRD de los últimos 12 años, desde el momento en que Miguel Vargas no reconoce la victoria interna de Hipólito Mejía y no lo apoya contra Danilo Medina. Luego Hipólito se va del partido, se funda el PRM y el PRD quedó reducido a nada y quedó confirmado este domingo. Ese es el espejo que debe verse el PLD. Pueden llegar y van a llegar. Yo te garantizo que esas siglas van a llegar y se van a inscribir en el próximo torneo del 28. ¿En qué condiciones va a llegar? Depende enteramente de ellos. ¿Qué te ha parecido la nueva composición del Congreso? Vemos, por ejemplo, algo muy particular como una pareja de esposos, que se cree que no hay precedentes, exactamente, hijos de exdiputados, exsenadores que van realizando también un camino político y que han sido electos y por supuesto favorecidos con la voluntad popular. Sí, interesante la nueva composición, me pareció también, no jocoso, pero curioso, el hecho de que la pareja de esposos saliera electa a diputado. Qué bueno, porque están en su derecho, ¿no? Nadie no está prohibido por ley que si yo estoy casado con alguien que es aspirante a diputado, yo no puedo aspirar a diputado. La composición obviamente parte
también incluso esos perfiles que mencionas, por ejemplo, Charlie Mariotti Jr., que salió electo, que es hijo del actual secretario general Charlie Mariotti, es un tipo con muchas condiciones. Y creo que tiene la oportunidad de salir y de desmarcarse y de hacerse notorio. ¿Por qué? Porque el PLD no puede estar en un peor momento. Y eso es una situación crítica para algunos, pero una oportunidad para otros. Charlie Mariotti Jr. tiene la oportunidad de ser un activo importante de esos apenas 13, 12 legisladores que sacó el PLD. No tiene ningún senador. ¿Quién va a hacer la voz en el Congreso del PLD? Gente con la capacidad, por ejemplo, de Charlie Mariotti Jr. Lo mismo la Fuerza del Pueblo. Son 3 senadores. Félix Bautista, Espíritu Santo de La Romana y Omar Fernández. ¿Quién ustedes creen? Bueno, si yo tuviera la oportunidad de decidir, pondría a Omar Fernández como vocero. ¿Por qué? Porque no importa el préstamo que el PRM quiera imponer o quiera aprobar, no importa si un proyecto de ley es lesivo o no para la opinión pública, el PRM lo va a aprobar en dado momento. Entonces, el margen de la retórica de los líderes opositores, de jóvenes como Charlie Mariotti y como Omar Fernández en el Senado, es infinita, porque pueden hablar libremente, porque ellos saben de antemano que a la hora de votar van a perder, pero pueden ganar mucho con respecto a la favorabilidad que esto les genere en la opinión pública. Ahora, Felipe, en ese sentido, hablando del caso de Omar, de ese resultado electoral que casi gana con un 55% frente a Moreno con un 44%. Si ese fenómeno político que ahora han querido ponerlo, ya como hasta puntero de ser de que presidente en el 28. Esa es tu opinión, ahora de que se impone también la juventud, que tú hablabas también del hijo de Charlie. Yo creo que es natural que se le ubique como próximo candidato presidencial o como posible candidato presidencial. Habrá que ver qué opina el doctor Leonel Fernández, porque luego sacar 1.2 millones de votos, dirá yo estoy más vivo que nunca. Mis rivales me han querido enterrar y yo estoy vivo. Saqué 1.2. Automáticamente a Leonel Fernández se convierte en el líder de oposición. Eso es indiscutible. Ahora, ¿es automática la etiqueta de que el líder de oposición es candidato presidencial? No, no es automático para mí. Hay conversaciones que dar, hay que ver cómo se desenvuelve Omar Fernández en el Senado, cómo se desenvuelve en estos próximos 4 años. Hay mucha tela por donde cortar, pero evidentemente que es natural que la gente vea en una persona como Omar Fernández, tiene 32 años, diputado, ganó, no tenía en sus planes originales aspirar y ganó. Fue un gran vocero, un tipo que hizo la diferencia mediáticamente, ocupando esa curul, y luego aspira al Senado. La gente está de destiempo, va a perder, el gobierno lo va a aplastar, aunque pierda, gana, porque bueno, enfrentó al gobierno, les ganó a todos. Y con holgura entonces, ¿cómo no vamos a proyectar presidencialmente a un muchacho de 32 años con ese nivel de proyección, ese nivel de preparación y esa altura que mostró en la campaña electoral, sobre todo con ese punto tan importante que fue el debate presidencial, donde en el cierre, evidentemente, le dio un boche olímpico a su adversario, lo que se diría un knockout en el último round, y evidentemente que ahí mostró las condiciones, mostró los dientes, y la verdad que mostró grandes condiciones para lo que viene. Sacó las garritas, porque sí, un leoncito, no. como le dicen. Sí, ahora no, ya ese Simba está creciendo, ¿eh? Está creciendo Ojo. Simba. Por cierto, y ya que refieres que está creciendo, ¿cómo ves la renovación del liderazgo en el PRM? Porque ya hay nombres muy sonoros, está Yayo Sanz Lobatón, se habla de Wellington Arnaud, David Collado, Carolina Mejía, en fin, hay una serie de nombres que se están ya comentando como posibles aspirantes a precandidatos presidenciales en el PRM, y de hecho el propio presidente Abinader dijo que haría una reunión con esos aspirantes. Y de hecho se produjo esta semana, un supuesto encuentro, un almuerzo no oficial, digamos, pero sí, se reunió. O sea, el hombre está cumpliendo a carta cabal lo que anuncia, en ese sentido de las reuniones y los encuentros. No ha sido falta de su voluntad propiamente tal, que hayan o no fracasado algunos de estos encuentros. En el caso del PRM, evidentemente que la gobernabilidad y el margen que tendrá Luis Abinader va a pasar por que es un presidente que en primera instancia no buscará reelegirse, por ende irá perdiendo poder conforme se acerque el año 2028 por situaciones naturales. En los Estados Unidos se le conoce como el pato cojo al presidente que ya va de salida. Y si quiere imponer reformas importantes o aprobar reformas importantes, habrá que elegir sus batallas. Yo no creo que el presidente Abinader tenga como una opción realista aprobar todas las reformas que él ha sometido o que él pretende someter, porque es políticamente inviable. Y además la otra presión que va a tener, por supuesto, de estos precandidatos presidenciales,
va a depender mucho de la actividad de esos precandidatos, estén o no en el gobierno, del margen de gobernabilidad que el presidente va a tener. Probablemente un presidente nunca tiene 4 años para gobernar o para someter grandes reformas. Verdaderamente hablando, en términos prácticos, Luis Abinader tiene entre 18 y 24 meses para someter grandes reformas. Luego viene el 2026 y les garantizo que ahí se complica mucho la cosa porque viene el proceso interno, vienen las presiones externas, viene la selección del candidato presidencial y luego ni se diga la campaña, la madre de las batallas, que es la candidatura, que es la elección presidencial del 2028. Ahora, dada la situación, Felipe, ¿tú crees que con el PRM pudiera ocurrir el mismo fenómeno del PLD que le puede tocar un largo reinado? Vamos a ver cómo se maneja. En estos primeros 4 años yo sentía que se podía palpar que cualquier error, desliz, situaciones internas del PRM, todavía la gente decía, sí, pero con el PLD robaban, sí, pero con el PLD lo hacían peor. O sea, había una situación donde había una situación de como que se le daba un break, un respiro al PRM a pesar de sus errores. Pero en este caso, en estos segundos 4 años, no será así. Yo pienso que la gente le va a cobrar más caro aquellos deslices. Serán suyos los éxitos del PRM, pero también aquellos deslices o errores, la gente lo va a ir cobrando caro. Cómo se gestione esto y cómo se gestione la convivencia de precandidatos presidenciales que irán haciendo presión y se irán enfrentando entre sí, porque conforme avance el proceso y se vea que los números se van apretando, no les quepa la menor duda en que entre ellos mismos se van a comenzar a disparar. Y en ese sentido puede afectar la convivencia que el PRM, la unidad monolítica que hasta la fecha ha logrado, porque eso fue lo que propició la división del PLD en el 2019, ese quiebre entre líderes, entre Leonel Fernández y Danilo Medina. A partir de ahí es historia y el PLD salió del poder. ¿La República Dominicana está preparada ya para que una mujer dirija los destinos de este país como presidenta? Pienso que no se ha dado cuenta que está preparada, porque la mujer como tal, la mujer política está muy preparada y hace muchos años. Y estadísticamente hablando, en todos los niveles. O sea, la mujer, estadísticamente hablando, lo pueden buscar en la página de la Oficina de Estadística, termina primero, más rápido, o por lo menos termina siempre que en primaria, en el bachiller y la universidad. La mujer dominicana tiene preparación académica, tiene los méritos profesionales, tiene todas las condiciones. Se abre paso en la política teniendo que hacer el doble de esfuerzo por la naturalidad de la cultura local. Entonces, no es un tema de que la República Dominicana esté, para mí, preparada o no. Es que ya tenemos suficientes mujeres políticas preparadas para ejercer la función. Es un tema de que se presente la oportunidad y creo que estamos mucho más cerca que en otros momentos. Bueno, de hecho se vio el caso en el 2000 con Hipólito, que la vice era Milagro. Por supuesto, y hemos tenido a doña Margarita Cedeño, que por las circunstancias no ha podido llegar a este punto. Y cuidado, que mucha gente habla de Yayo Sanz, que para mí es un hombre del presidente. Se habla de David Collado, que es un ministro popular y tiene gran apoyo. Se habla de Carolina Mejía. Carolina Mejía es probablemente hoy por hoy la mujer política con más posibilidad de ser la primera presidenta de la República, pero también ahí está Raquel Peña, que es una persona muy del presidente. Y como se dice el refrán o el dicho popular, las puertas de Palacio Nacional se abren desde adentro, no imponiéndose. Entonces quiere decir que el presidente Abinader en algún momento tendrá que elegir o por lo menos establecer un apoyo a uno de estos precandidatos. Bueno, y también suena el nombre de Wellington Arnault, que dicen que tiene las estructuras más compenetradas y más grandes dentro del PRM y están distribuidas por los diferentes puntos del país. No sé qué hay. Wellington Arnault es como para mí el símil, guardando las distancias, de Francisco Domínguez Brito. Todo el mundo daba a Abel Martínez primero, peleándose codo a codo con Margarita Cedeño en aquel célebre proceso interno del PLD. Nadie le ponía la ficha a Francisco Domínguez Brito, que es de los hombres que con una estructura más sólida dentro del PLD y llegó en un segundo lugar. O sea, ojo con Wellington, que en términos de estructura ha hecho el trabajo. Pero al final creo que será un tema de convivencia, un tema de entendimiento y sobre todo que de alguna forma la carrera presidencial que es legítima en esos altos dirigentes del PRM no agredan la gobernabilidad del presidente Luis Abinader, porque en ese sentido pierden todos. Claro que sí, porque de un buen gobierno del presidente Abinader, entonces el pueblo decidirá si reelige o no al PRM. Correcto. Bien, Felipe, solo nos queda agradecer tu participación y
y gracias por haber aceptado. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.